Doctor Juan Alcaraz, representante legal de la multisectorial contra los tarifazos de la ciudad de Rosario. Bueno, ¿cómo vienen las actividades? Y las actividades vienen bastante agitadas porque tenemos toda una serie de cuestiones que se tienen que ir efectuando. Estamos a la espera respecto del tema del tarifazo de energía eléctrica, a la espera de las facturas que llegan ahora en marzo, que van a venir con el aumento establecido por la provincia en el mes de enero un 15% y después a partir de marzo un 19,1%. A este hay que sumarle el porcentaje que se incrementa en el mes de febrero y de marzo por el aumento a nivel nacional, que todavía no sabemos los porcentajes. Nosotros calculamos que esto va a llegar de un 60 a un 80%. Por otro lado, estamos tomando también medidas respecto a la audiencia que se tiene que efectuar el 10 de marzo en la ciudad de Rosario y 8 localidades del país para el tema del incremento del gas. Ya están hablando de un incremento de un 150%. También hay que tomar medidas respecto al aumento que se produjo del agua, que empiezan a llegar la factura. Por otro lado, estamos tomando medidas de acciones directas, como por ejemplo en el día de ayer que se hizo un acampe en un bar de calle Callao 98 bis, LED Bar, que no pudo hacer frente al pago de las facturas eléctricas porque no es un bar que preste servicio gastronómico de altos costos o rentable, sino que es un bar cultural y que no pudo hacer frente a estas facturas, y entonces la EP le anunció que le iban a cortar el suministro de energía eléctrica. Frente a eso también tenemos que hacer una presentación similar a la que hicimos en el mes de diciembre del año pasado, de una depósito judicial y una medida cautelar para evitar el corte de luz hasta que se resuelva esta cuestión. O sea que venimos complicados con distintos tipos de actividades, pero lo que van a estar más complicado va a ser la ciudadanía en general cuando le empiece a llegar todo este combo de aumento. Te hemos entrevistado en otra oportunidad, en otro formato periodístico, sobre cómo influían estos aumentos en la actividad comercial. ¿Han hecho algún relevamiento en los últimos días, en los últimos meses, sobre cómo justamente viene influyendo el aumento de las tarifas? Sí, viene influyendo tremendamente. Vos calculá que ayer cuando hablábamos con la gente del tema de los bares culturales, ahí en el sector de Pichincha nomás, tenés entre 30 y 40 comercios que se ven afectados por el tema de los tarifazos. Al tema de los tarifazos, que es lo principal, sumarle el resto de aumento, la depresión que se está sintiendo, y entonces se producen cierre de estos comercios, y al haber cualquier tipo de cierre de comercio son cierre de fuentes laborales. Respecto de esto tenemos una total incongruencia de lo que es el señor gobernador, el cual nos dio la palabra y dio a toda la ciudadanía la palabra en forma pública a través de los medios de que no se iban a efectuar cortes de luz, y los cortes de luz se están efectuando. Como prueba tienen, por ejemplo, el bar El Gran Shop de Presidente Roca y España. En el mes de inicio de febrero, le cortaron la luz sin ningún aviso previo, y estamos hablando que existen fuentes de trabajo. En el bar de ayer, fuentes directas de trabajo, tenés 5 o 6 personas, lo que te representan con los titulares casi 8 o 9 familias, más el resto de las personas que van y que prestan sus servicios de actuación ahí en forma indirecta. Estamos hablando de una pérdida de fuente de trabajo de 10, de 12 personas. Por un lado, el Poder Ejecutivo Provincial defiende la fuente de trabajo como el tema de la AUON, y por otro lado sale a cerrar fuentes de trabajo al cortar el servicio eléctrico de luz. Programas pasados entrevistábamos a Carlos Roviti, que es director del Observatorio Inmobiliario de Rosario, y él nos decía que había una suerte de movimiento, producto de varias cuestiones, pero también por la cuestión de los alquileres caros y del aumento de las tarifas,
un movimiento de comerciantes de las peatonales y de la zona del microcentro hacia los centros comerciales barriales. ¿Usted observa algún fenómeno parecido y a qué se debe esto? Sí, se da escasamente y se debe justamente a este bombo explosivo que son los tarifazos de los servicios eléctricos, de gas y de agua. Sobre todo van dejando la zona del centro y algunos sí se radican en la zona de los paseos comerciales de las grandes avenidas. Pero el peor daño que está produciendo es en las zonas barriales y en los comercios chicos, los cuales no tienen posibilidad de financiación y ya han gastado todo su pequeño ahorro que tenía, lo cual lo lleva al cierre inmediato de las persianas. Justamente vos te referías, ¿no?, a lo que es la responsabilidad del gobierno provincial. ¿Cuál es justamente esta responsabilidad y si es total o no? Porque por allí se hablan del aumento. Muchos dicen, no, la culpa es del gobierno nacional. Otros dicen, bueno, también es del gobierno nacional, pero a su vez ha habido un incremento aquí propuesto por el gobierno provincial. ¿Quién tiene la responsabilidad total o parcial? Y la responsabilidad total la tenés a través del Poder Ejecutivo Nacional, del Gobierno Provincial, pero eso lo avala también el Poder Ejecutivo a nivel provincial porque simplemente lo que hace es trasladar todos esos incrementos a la población e incluso en forma particular a nivel provincial también establecen incrementos violando la Constitución y los pactos internacionales. Por ejemplo, acá en la provincia ya habíamos hablado de que existen distintos proyectos a nivel legislativo de diputados, tanto Carlos del Frade, Justiniani, Caballero. En abril del año pasado ya presentaron distintos proyectos en el cuales establecían de dónde se podían sacar el dinero económico para paliar esta situación y no pasarlo directamente a los usuarios y consumidores. Todo eso, con incluso la complicidad del diputado y presidente de la Cámara Bonfatti, de la oposición, nunca lo quisieron tratar y lo pasaron directamente a las comisiones, lo cual hasta el día de hoy no recibió ningún tipo de tratamiento. Entonces también son culpables y bastante culpables el poder legislativo, oficialista, el poder ejecutivo también. Finalmente, ¿no? ¿Cómo siguen las actividades de cara a lo que viene, de cara a este año, que también es un año electoral? No podemos menospreciarlo, esta cuestión, ¿no? Sí, lo que sucede es que yo particularmente, como la mayoría de la gente de la multisectorial, no pertenecemos a ningún partido político, no actuamos en política, no recibimos ninguna dirección de sectores políticos, entonces sí nos interesa pura y exclusivamente como ciudadano el tema de las elecciones legislativas. A nosotros lo que nos preocupa es la situación social que se está presentando. Sí, ¿piensan que este tema de los tarifazos debe estar en la agenda de campaña? Pero lógicamente que tendría que estar, aparte tendría que ser una cuestión de Estado esta situación, porque acá se condonan deudas que son millonarias. Por ejemplo, a la empresa de energía se le condonaron a través del presupuesto nacional 20.000 millones de pesos, a la EP se le perdonó 1.350 millones de pesos, y esa perdón o condonación que se hizo, el gobierno provincial nunca la trasladó a los usuarios ni explicó qué se iba a hacer con ese dinero que tendrían que efectuar el pago. Nosotros lo que vislumbramos en todo esto es también que en virtud de la morosidad del Poder Judicial no se resuelven las cosas al tiempo de la ciudadanía. Todos sabemos que el tiempo judicial es muy diferente al tiempo de la ciudadanía. Por eso, incluso se está analizando la posibilidad de llegar a organismos internacionales para efectuar la denuncia sobre estas violaciones que se produce a derechos humanos esenciales, como ser la vivienda digna, lo cual está reconocido en la Constitución y está reconocido en pactos internacionales y en resoluciones de la ONU. Una vivienda digna no significa únicamente 4 paredes y un techo, sino que tiene que tener los servicios mínimos y esenciales,
como ser, por ejemplo, el agua, luz y gas.